la narrativa de la geografía de la paz polemiza sobre los argumentos referidos a la guerra justa, mientras que, por otro lado, la geopolítica crítica de la guerra apuesta por la paz radical mundial en oposición a la trama supuestamente legitimadora de la guerra justa, lo cual aborda Miguel ahora con su aproximación a Norberto Bobbio. Buenos días. Muchas gracias por la introducción al doctor Jaime y al maestro. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y perdón, pero traigo un poco de tos, así que si me atoro ahí, me disculpan. Muchas gracias. Y en efecto, la guerra no es algo que no es algo ajeno a nosotros, y es algo que siempre ha estado en la humanidad y parece imposible que lo erradiquemos. El problema es que hoy en día tenemos la posibilidad de la guerra nuclear, ¿no? Y entonces eso provoca la posibilidad también del especismo que comentaba el doctor Jaime. Y bueno, esto también lo decía Norberto Bobbio. El camino de la guerra está ya cerrado para la humanidad, o debe de estar cerrado en general para la humanidad. Y es un planteamiento del pacifismo, era pacifista Norberto Bobbio, no necesariamente un pacifista radical. La cuestión también radica que hoy en día, ¿dónde están los líderes pacifistas? ¿Dónde vemos en Ucrania o en Rusia a un líder o lideresa pacifista? ¿O están muy acallados o no están? Y ese es también el gran problema. Voy a leer un poco porque luego me pierdo y eso. Y también para apresurarnos porque vamos un poco atrasados. Bueno, Norberto Bobbio afirma que la guerra, desde la segunda mitad del siglo XX, se ha convertido en el camino cerrado para la humanidad. Así como la esclavitud hoy en día es un camino cerrado para la humanidad, la guerra debe serlo, de forma universal, pues. Ya no debe ser practicada nunca más. ¿Y esto qué significa? Significa dos cuestiones para Bobbio. Primero, la guerra es una institución agotada que ya ha cumplido su ciclo y está destinada a desaparecer. Y segundo, la guerra es una institución inconveniente o injusta o impía que debe ser eliminada. La opción 1 implica que tarde o temprano, y no necesariamente por cuestiones morales o por activismo pacifista, la guerra es desaparecer, así como casi determinismo. Y la segunda implica que por cuestiones éticas y activistas, más no económicas ni ideológicas o políticas, la humanidad se presionará, nos debemos de presionar a abolir la guerra. Entonces, si la guerra debe ser un camino cerrado, debemos de entender que toda guerra es un camino cerrado, incluyendo las supuestas guerras justas. Si los humanos abandonamos el camino de la guerra, es porque habremos de concebir que ninguna eliminación de dictaduras, ninguna revolución, ninguna emancipación, ninguna adquisición de la democracia o de los derechos humanos debe de realizarse a través de guerra organizada. Es el no a la violencia por ningún motivo. Entonces, si seguimos al extremo esta lógica de Bobbio, ni siquiera la defensa propia nacional ante la agresión externa debe de pretextarse para adoptar el camino armado. Así podemos establecer que no existiría ninguna razón para que los humanos recurran a las armas. Cualquier objetivo sociopolítico benéfico para un grupo humano también se podría obtener paulatinamente mediante resistencia no violenta, como lo han demostrado Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y otros. Pero para diversos pensadores, pues tienen posturas diferentes. Por ejemplo, Umberto Melotti refiere que no existen golpes de Estado pacíficos, al igual que no existen revoluciones pacíficas. Debemos afirmar aquí que Melotti se equivoca. Por ejemplo, tenemos, entre otros ejemplos de la historia de revoluciones y transformaciones pacíficas, la revolución de los claveles, o casi pacíficas, de Portugal, o en su mayor parte, o en parte, la independencia de Brasil. Estos dos eventos, como muchos otros, evidencian la posibilidad de transformación democrática
o cuasi democrática a través de medidas mayoritariamente no violentas. Asimismo, por igual consideramos que Melotti se equivoca al considerar que la táctica bastante no violenta de la infiltración, una táctica pacífica de conquista del poder, generalmente no es suficiente por sí sola para determinar importantes cambios de carácter revolucionario, dice Melotti. Pero como contraejemplo a Melotti tenemos, por ejemplo, que los socialistas de Estados Unidos, como los famosos políticos Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, están logrando una lenta pero efectiva infiltración de una izquierda o auténtica izquierda en el caso de Estados Unidos dentro del Partido Demócrata, lo que a largo plazo, y si continúan siendo exitosos en esta táctica, implicarán cambios revolucionarios o casi revolucionarios en el país norteamericano. Entonces, vemos que es necesario recurrir a tácticas más pacíficas como infiltración, resistencia no violenta, revolución no violenta, para conseguir transformaciones pacíficas, pues siguiendo a Bobbio, como referí, el camino de la guerra, incluso con supuestos objetivos elevados, está cerrado. Pero el que el camino de la guerra esté cerrado puede significar que estamos hablando de una predicción o un proyecto humano. Específicamente sobre la teoría de la guerra justa, asegura Bobbio que la aparición de la posibilidad de la guerra nuclear le ha dado el golpe de gracia a esta teoría. Pues siempre ha habido dificultades, incluso antes de la guerra nuclear o la posibilidad de esta, para distinguir entre guerras justas y guerras injustas. Además, el pensador italiano nos presenta otras objeciones a la teoría de la guerra justa. Primero, lo que está en la pantalla, esta teoría ha asimilado a la guerra como un procedimiento judicial, es decir, a un expediente para resolver una disputa surgida entre sujetos que no obedecen una ley común. Esta asimilación pone en evidencia la debilidad de la teoría. 1.1, las teorías de la guerra justa han fracasado en establecer un marco común de qué demonios es justo y qué no es justo. Y 1.2, paradójicamente han establecido que quien decide sobre la justicia o la injusticia de la guerra es la misma parte interesada. Los que están en guerra van a decir, yo estoy haciendo la guerra justa o yo tengo un motivo justo, y tenemos también la contradicción que no hay un juez por encima de las partes que decida, un juez, digamos, más imparcial. Y dos, la contradicción clara que una guerra puede ser justa para ambas partes que están luchando. Siendo esto que no hay prueba de fracaso de la teoría de la guerra justa que tener que admitir al final que ambos contendientes tienen razón, lo cual es un sinsentido. ¿Alguna vez en la historia ha habido alguien que decidiera en el momento del estallido de un conflicto bélico y sin pertenecer a ninguno de los dos bandos a punto de entrar en guerra, quién va a librar una guerra justa y quién no? Antes de la guerra, no ha habido. El que haya habido guerras donde ambos bandos libraron lo que se puede decir, lo que se puede describir como una guerra justa, ¿demerita la teoría de la guerra justa? Por supuesto que sí. Si los dos bandos enfrentados en una guerra libran guerras justas, y si esto es lo más común en cualesquiera guerras, entonces se puede decir, es posible justificar el inicio de cualquier conflicto armado, lo que no es sino aprobar, pues, posturas militaristas. O la idea de que la guerra puede solucionar cualquier conflicto sin que ello signifique conflictos morales, cualquier conflicto social, político, etcétera. Entonces, la teoría de la guerra justa se entenderá así como un belicismo o un antipacifismo disfrazado de especulación moral legalista. Esta paradójica postura de la posibilidad de tener dos bandos enfrentados y con cada uno librando una guerra justa, que es una postura llamada probabilismo, tiene más de 3 siglos de existencia, desde el siglo XVIII.
Entonces, de acuerdo con Bobbio, una revolución es un conjunto de actos que se proponen abatir un orden viejo o instaurar uno nuevo. Es decir, cabe la posibilidad de que el nuevo orden sea peor, moralmente hablando, que el que fue derrotado. Por ende, una revolución puede ser una guerra injusta, ad bellum, si evaluamos el nuevo régimen a posteriori y establecemos su inmoralidad real, pero también es una guerra injusta a priori para los defensores del orden nuevo, aun cuando no se puede establecer la inmoralidad del nuevo orden que la revolución intentará establecer. Así dice, cito a Bobbio, dice, en relación con el orden contra el que se enfrenta, la revolución es siempre, por definición, injusta. La justificación de la revolución es posterior. Una vez consumados los hechos, cuando el orden nuevo quede establecido y en este nuevo orden, no en el antiguo, donde la revolución encuentra sus títulos de legitimidad. Fin de cita. Esto es, Bobbio considera que para los defensores de un antiguo orden en una sociedad específica, la lucha por la libertad de determinados estamentos o clases sociales que se puede realizar mediante una revolución no es una causa justa, en la teoría, criticando la teoría de la guerra justa. Por ende, guerras de independencia tienen como objetivo primordial la libertad de un segmento, muchas veces mayoritario poblacional de una sociedad, como los criollos indígenas en las guerras de independencia de la América Española, o una libertad con respecto a un imperio, una casta, una metrópoli, un estado-nación. Paradójicamente, estas guerras no serían justas en la propia teoría de la guerra justa. En fin, podemos seguir encontrando contraargumentos y argumentos muy débiles de esta teoría, pero también, echando mano de la historia, podemos encontrar que en retrospectiva, a través de esta teoría, que uno de sus más famosos defensores fue Michael Walzer en los años 70, bueno, en la teoría moderna, porque como comentaron, esta teoría pues viene desde la antigüedad, desde Cicerón o desde la antigua Roma, cuando establecen ellos motivaciones por las cuales ir el Imperio Romano a conquistar. Y por supuesto tiene su florecimiento en la Edad Media. Pero en la modernidad tenemos a Michael Walzer y con la posibilidad de que esta teoría no aceptaría como justas luchas armadas como las propias de los revolucionarios franceses de 1789, porque están en contra de un régimen legitimado, el del rey Luis XVI, que tiene la sanción de la Iglesia, de la monarquía, etcétera, etcétera. Y bueno, o tampoco sería una guerra justa la de la guerra de independencia de México o de cualquier país latinoamericano, porque estaba en contra del régimen consolidado de la corona española. O la lucha de los zapatistas mexicanos en 1994, porque igual es un movimiento en contra de un régimen también legitimado, etcétera. Entonces, ya para concluir, la postura sería que, para estar de acuerdo y que estamos de acuerdo con Norberto Bobbio y otros refutadores, por así decirlo, de la guerra justa, es para no errar y no caer en dilemas morales, dilemas políticos como estos, es mejor dejar a un lado esta teoría. Entonces habría que declarar que ni siquiera algunas revoluciones, si estamos en esta postura del pacifismo o pacifismo radical, que sería la vía armada una vía para lograr una mejor sociedad, una mejor, porque esos son falacias y eso lo puede utilizar sobre todo lo utiliza hoy en día cualquier imperio mundial, como los vecinos del norte o Rusia o cualquier otro, para justificar sus intervenciones o cualquier acto bélico. Y entonces
voltear a ver que es posible la transformación no violenta, como la historia lo ha demostrado en el caso que había referido de Brasil en el siglo XIX, en la India con Gandhi, en Sudáfrica, y en este siglo XXI el pacifismo, la paz idealmente debe de prevalecer sobre la justificación de cualquier guerra o la motivación de cualquier guerra. Porque si nos ponemos a justificar las guerras, cualesquiera, entramos en este camino escabroso en el que regularmente se caerá en la justificación de guerras que en definitiva son inmorales, o peor aún, en la justificación de cualesquiera guerras. Gracias. Vamos a continuar. Ahora voy a presentar a Nicolás Kaufman Rojas. Voy a leer su breve ficha académica. Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la licenciatura de Relaciones